Javier se cambió a TurboTax mientras trabajaba en la barbería de su familia para pagar su escuela veterinaria. Lo mío son los animales. Y yo, como experta de TurboTax de Javier, hice que su logro contara al declarar sus impuestos con 100% de precisión y encontrar créditos para estudiantes. Así me compro un termómetro para culebras. Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Are you there, David? You're aware of a deeper existence. Are you there, David? Hola, gente de Cine con Acento, ¿cómo están? Habla Juan Carlos Lemus. Hoy es lunes 9 de enero de 2023 y ayer cumpliría 76 años David Bowie, y como se ha hecho tradición en Cine con Acento, nos gusta porque varios de nosotros podríamos declararnos fanáticos, no cometo un error en nombrarnos así, pues homenajeamos a este gran músico inglés. Hoy me acompaña Dani desde Bogotá. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue final de año? Hola, Juan Carlos. Muy bien. Pues cerrando el año con mucha tranquilidad, mucho cine también. Y pues bueno, aquí ya retomando, y qué bueno que sea contigo aquí en Cine con Acento. Gracias, Dani. Y entonces, para homenajear a David Bowie, pues hemos decidido mirar, revisar, para darle bolas mucho a este documental que se llama Moon Age Daydream de el señor Morgan, Brett Morgan. There is no beginning, no end. And you find yourself struggling to comprehend a deep mystery. No lo conocía yo a él, ¿sabes? No había visto, porque te digo sinceramente, Nirvana no es como mi banda favorita, nunca lo fue. Me gustó, sí, cuando estaba por allá, pero no es una banda que busque. Y era la única referencia que tenía de él, que había hecho este documental que se llamaba Cobain. Montage of Heck. ¿Vos lo Pues viste? ahí, sí, claro, sí, porque a diferencia tuya, que yo sí soy un seguidor de Nirvana desde que soy un niño. Entonces, pues para mí fue fundamental verme ese documental, y precisamente yo tenía mis reservas, porque pues yo no me sentí muy satisfecho con el documental que él hizo sobre Kurt Cobain, pero pues bueno, creo que con Moonage Daydream lo logró hacer algo sorprendente para mí. Sí, y bueno, hablando estrictamente del documental, es un documental extraño en el sentido de que aquí solo hay una voz. Estamos acostumbrados los que vamos a ver documentales de músicos o de bandas, que hay algunos críticos hablan, muy pocos usualmente, pero hablan familiares, amigos, músicos que compartieron escena, compañeros, ¿no? Y usualmente pues es casi un homenaje. Lo que uno siente también, pues que los que se atreven, los cineastas, los documentalistas que se atreven a hacer un trabajo sobre otro artista, en este caso un músico, pues es porque le hacen una reverencia, se sienten admiradores profundos de este personaje y buscan también tal vez alguna otra voz que acompañe. Pero acá no. Aquí a duras penas las otras voces que oímos son de algunos entrevistadores en pedacitos de entrevistas que le hacen a David Bowie, pero poco más. Para mí resultó ser una película bastante inspiradora, precisamente por lo que tú dices. Wow, qué chévere. No solo sobre un artista que admiro yo personalmente, sino sobre cómo es la relación de él con su arte. Así que es en última lo que uno debería interesarle de los artistas. ¿Cómo logran ellos crear aquello que nos cautiva? Entonces es lo que Pregunta capciosa. Sí. ¿Cuál era su arte? Digamos, pensando para este programa, yo reflexionaba de tratarlo como músico, pero es que realmente su arte era más allá de la música. Es decir, la música era lo esencial, era como, digamos, su sostén. Pero pues además de su música y de cómo transformó la música, pues él era un escritor, desde mi punto de vista, además de que era un gran lector,
Eso se traduce precisamente en la capacidad que él tenía de contar historias y de contar ficciones y de crear, de inventar personajes, en reinventarse a sí mismo, pero también era un pintor, también era, pues no me atrevo a decir que cineasta, pero pues por lo menos sí experimentaba con el video, como también no lo deja ver este documental. Su capacidad histriónica, es decir, era además un gran bailarín, su puesta en escena como a través de los personajes se creaba, y además pues también fue actor de cine. Entonces digamos que era un artista desde mi punto de vista integral. Su pintura, que son pues pinturas también sorprendentes, no, digamos ya en el sentido crítico de arte, pues encontrarán defectos, pero igual la sensibilidad que él tenía pues se logró expresar de diferentes maneras. Entonces precisamente por eso el documental me gustó bastante, porque pues lo que nos hace sentir es eso, esa integralidad de él como artista y esa sensibilidad. O sea, cuando uno presencia la obra de un artista, pues en efecto uno puede sentir su sensibilidad. La obra de arte es el resultado de esa sensibilidad. En cambio, el documental lo que logra es mostrarnos precisamente ese proceso sensible, los métodos, los experimentos que él hacía y sobre todo lo que esas creaciones significaban para él como artista y como ese individuo que se transforma, que son muchos, como el mismo Bowie lo decía. Entonces pues yo creo que ese fue el gran acierto del documental. Sí, él lo dice también ahí, ¿no? El mismo Bowie, porque como me repito, no hay otras voces aquí en este, diría yo, gran documental, porque además es maximalista y trata también como de abarcar obviamente como 50 años de este señor, de David Bowie, en su trasegar artístico. Y aunque no hay fechas, no hay momentos, no podríamos estar un poco perdidos, pero creo que Morgan lo hace muy bien y nos sabe llevar, no diría que linealmente, porque te acordarás que la película empieza con Hello Space Boy, una canción de un álbum, creo que es Outside, pero estamos viendo escenas de Ziggy Stardust de principios de los 70, y creo que por ahí se mueve todo el documental, como tratando de contrastarnos o de encontrar estos diferentes Bowies. Y él lo dice en alguna parte de alguna entrevista, que él es cayendo en el cliché, usando palabras de David Bowie para definirse, que él es un artista generalista, porque él hace coqueteos con los videos y el cine, como vos lo dijiste, pues pinta, hace esculturas. Lo primero que él hizo, me acuerdo, y esto lo supe por alguna biografía que me leí, que escribió Dylan Jones, él se interesó mucho tiempo por los mimos y tomó clases y esto. Y parece que esto lo influenció toda su vida, este primer acercamiento como con esto. Además, como también lo vemos en el documental, su hermano, ¿no? Un hermano mayor que tuvo, un medio hermano mayor que tuvo, que fue el que le entregaba músicas y libros para que él se culturizara. Y creo que esa avidez, esa curiosidad es lo que más a mí me llega a impresionar de este personaje, de este señor, de David Bowie. Esas ganas de contarnos cómo él ve el mundo y cómo se contrasta. Lo dice como una oración muy linda. Él dice, un árbol que un día te puede conmover hasta hacerte llorar y al otro día sencillamente es un árbol más. ¿Dónde están esas grietas en nuestro ser, en nuestra cabeza? Eso me pareció wow. Bowie era un artista muy, muy espiritual. Incluso pues el documental lo deja entrever un poco de las experimentaciones, o sea, pues tanto como artista como individuo, pues porque finalmente el artista entiende que su relación con el arte es una relación de vida. La experimentación de él en su vida, en sus viajes con distintas religiones, sus coqueteos con el budismo, todo eso de alguna manera se refleja en su música, y el documental pues creo que logra transferirnos eso. Y precisamente yo creo que la estructura del documental va en ese sentido, ya que tú nombraste esa estructura desordenada del documental que no es cronológica, pero yo creo que la estructura sí está ligada un poco esa descubrimiento espiritual y artístico de él.
Ese es como el orden en que va llevándonos, ¿no? Nos va mostrando sus transformaciones hasta que finalmente llega al Bowie que es decir, al David Bowie, digámoslo, real. Y es ahí cuando pues ya se va acercando a mostrarnos como su desenlace, sus cambios de ideas, su amor, cuando descubre el amor que casi que uno podría decir que es un descubrimiento tardío, que incluso él llega a manifestar que él antes sentía que no tenía tiempo para el amor, sino para el arte, para su relación con el arte, pero cuando él descubre a su pareja, hay una transformación allí en él. Y entonces yo creo que el documental nos lleva más o menos por ese camino. Qué bien. Yo lo que veía, o lo que vi cuando me senté a ver el documental, fue una historia cronológica de sus discos, que aunque, como digo, musicalmente hablando podemos estar oyendo de fondo algo de los 90 o de los 2000, sí hay como este hilo que nos lleva desde sus primeros conciertos, sus primeras presentaciones, luego por su época de los 70 haciendo Sigue Estás Das, luego la trilogía de Berlín, luego su época pop, las masas, llenar estadios, el recogimiento y volver a, entre comillas, a renacer o desprenderse de esta situación que, según él mismo Bowie dice, que no le dejaba nada. Se encontró en un lugar donde nunca había querido. Él dice que él no quería darle a la masa lo que la masa le pedía, sino al contrario, él guiar a la masa hacia lo que a él le gustaba, sí, que era lo que siempre había hecho. Uh-huh. Y luego, sí, logró en los 90, a través de sus incursiones dentro de la música industrial, el jungle, pues para mí renacer después de esa, como lo digo sinceramente, como ese bache, porque a ver, quisiera también contar que esto me parece bacanísimo, es como cuando vos conociste a Bowie. Me gustaría saber cuándo te pasó a vos. A mí me pasó Let's Dance y en los 10 mejores de Elena Botero. ¿Vos cómo llegaste a él? Yo llegué a él primero que todo por el cover de Nirvana de The Man Who Sold the World. Era un adolescente en ese momento y pues bueno, cuando esta canción me remite a un artista que se llama David Bowie, y curiosamente en esa misma época él salió con el disco Earthling. Creo que es el disco que marcó pues mi relación con David Bowie. Precisamente ese trabajo es un trabajo industrial, donde pues además está la canción de Little Wonder, que me encanta. Wow. Y también su trabajo con Trent Reznor de I'm Afraid of Americans. I'm Afraid of Americans, que también está en ese mismo disco. Entonces ahí fue cuando yo comencé a explorar a David Bowie profundamente, y llevo pues años explorándolo aún, porque pues es un artista demasiado amplio y profundo que no solamente con escucharse toda su discografía es suficiente, sino que hay que andar bastante. Y eso que vos estás diciendo ahora me hace pensar que tal vez eso es lo que nos dice Morgan con su documental. Tal vez nosotros lo conocimos allá, como casi como te pasó a vos, ¿no? Conocerlo en su época industrial a través de una banda de grunge que le hace un cover. Yo me acuerdo también de Wallflowers Heroes. Porque digamos, yo conocía a ese Bowie, como te dije, ¿no? El de pop, el de Let's Dance, canción que me parece sigue siendo arrolladora, pero bastante pop. Y luego pues vino la época industrial, que también me gustó mucho. Y estos covers me hicieron ir atrás a buscar, tal vez creo, el de Wallflowers fue el que más me llevó. Entonces ahí conocí el Bowie de la trilogía de Berlín. Estos 3 álbumes que, según cuenta la historia, porque para mí, lo habíamos discutido antes de hablar, pues ya no era música revolucionaria, pero fueron discos que cambiaron de alguna manera la forma de hacer música y la forma de mostrar la música, ¿no? Lo que se consideraba música rock en ese momento empezó a ser también un poco de avant-garde, un poco de experimental, obviamente con la ayuda de Brian Eno y Tony Visconti, estas aproximaciones a hacer cosas diferentes, a usar los instrumentos haciendo o llevando otras melodías, ubicándolos en diferentes posiciones. Eso me pareció
bacanísimo. Y luego ir aún más atrás cuando en algún sentido el personaje estaba aún más, no quisiera usar la palabra loco, pero sí más, o mostraba hacia afuera, aún en su apariencia, se mostraba aún mucho más disociador de lo que se podía encontrar, mucho más guerrillero, para usar el término. Sigue Stardust, o esta época donde realmente era en contra de todo lo establecido, al menos en apariencia. Ya después lo musical puede ser otra cosa. Eso me pareció también chévere el documental, como dónde lo conocimos, luego ir atrás. Chéverísimo. Exacto, uno va empezando a encontrar en el documental cuál es ese vínculo en el que uno comenzó a relacionarse con él. Efectivamente, y uno empieza a buscar cuál es su personaje favorito de los que él encarnó. Y eso es... ¿Vos tenés uno? Pues bueno, Ziggy Stardust es maravilloso. Pues ese es el que más representativo, diría uno. Pero pues hay otros. Está Aladdin Sane, por ejemplo. Arnold Kearns, el mismo Major Tom, termina siendo un personaje, pues tal vez sea su primer personaje como tal. Y ya pues se habla también de The Thing, White Duke, que es como su último personaje. Digamos que el documental pues obviamente realza unos más que otros, pero uno comienza a encontrar como esos vínculos. Precisamente casi que no hay por eso es que el punto de partida del documental, si haya un orden cronológico en cuanto a la música, hasta llegar a Black Star, pero si uno se da cuenta hay saltos. Hay momentos en que se devuelve, que muestra al personaje, a los personajes de él de otros momentos, a pesar de que está hablando de, por ejemplo, en los 90. Por eso es que yo considero que el documental, otro de los logros del documental es el de la edición. Oh, no, sí. Claro, Brett, por supuesto. Y que la edición, pues, es del mismo Brett Morgan, y es un logro importantísimo, o sea, recopilar todas las imágenes que además gran parte de ellas son inéditas, según entiendo. Parece que la familia y bueno, se dieron ahí esto, y lo otro es la edición musical que la hizo Tony Visconti. Es wow. Exacto. Sí, además que después está acompañada con cantidad de imágenes, animaciones, y pues la voz en off de Bowie que tú dices, es decir, que cuenta la historia de sí mismo, es el mismo David Bowie, como si nos hablara desde el más allá. Pues eso me lleva a pensar que de hecho este documento me hizo reflexionar a mí en algo adicional. Y es que cuando de artistas se trata, creo que es más valioso este tipo de películas que esos clásicos biopics que se centran más como en la vida privada de los artistas, en ese sensacionalismo que nos provoca como la condición humana de artistas. Súper harto. Me parece buenísimo lo que estás diciendo, porque claro, se centran más en como, es cierto que es una cuestión que vende, ¿no? El artista problemático que siempre nos han vendido. Lo vimos en Blonde, lo vimos en el documental de Amy Winehouse, lo vimos, bueno, en tantos otros documentales donde también el de Whitney Houston, el gran artista y luego su caída. ¿Por qué su caída? Porque nos lo muestran como si fuera un ícaro, casi un semidios, pero por su propia inestabilidad, por ese momento donde tiene que tomar ciertas decisiones, toma las que no son y bueno, se le queman sus alas. Aquí es al contrario, creo que este personaje David Bowie tuvo definitivamente la suerte de coquetear, de seducir al mundo y de dejarse seducir por el mundo donde quiso, como quiso, cuando quiso, y salir limpio en todos los sentidos de la palabra limpio. No tuvo mayores problemas con las drogas, aunque se sabe por sus biógrafos, y creo que él mismo lo confesó, muy emproblemado con la cocaína. Algunos otros vicios nunca los dejó, como fumar. Creo que siempre fumó, nunca paró. Sí, fumó demasiado. Sí, salió indemne. Sí, es que tuvo incluso la fortuna de orquestar su propio cierre. O sea, es impresionante cómo... Si hay una cuestión que me impactó, por ejemplo, del documental, de cómo lo muestra, es que es este Starman Waiting in the Sky casi, ¿no? Es casi como
Hay que decir también que el documental usa muchas partes de esta película The Man Who Fell to Earth de Roeg, que él es precisamente el protagonista, David Bowie, y lo muestra viendo como muchos monitores al tiempo, este extraterrestre, ¿no? Uh-huh. Muchos televisores en ese momento. Y digo, esa capacidad de su cerebro, de su alma, de su espíritu, el de Bowie, de ser esta esponja capaz de chuparse la humanidad completa y no joderse en ese proceso, ¿no? De salir bien. Digo, wow, es casi irreal. Y lo que te decía de llegar al culmen de orquestar su propio cierre con su último trabajo, que incluso antes de morir fue estrenado unos días antes, unas semanas antes. Dos días antes. Exacto, entonces imagínate esa fortuna, es decir, realmente es como la catarsis completa, como el cierre de la obra, el último acto, y además que ese disco es maravilloso, el último disco que él hace es increíble. Entonces, sí, creo que el documental logra mostrarnos eso, precisamente, pero además, hablando de esos cierres, hay un tema transversal en el documental, y es el tema, las reflexiones de David Bowie en torno al tiempo, en torno al principio y al final de algo, y de cómo ese principio y cómo ese final son una ficción en sí misma, de que finalmente no importan, finalmente no existen tal principio ni tal final. Y de hecho el documental comienza con él reflexionando sobre el tiempo. Y si no soy mal, también concluye con ese mismo tipo de reflexiones. El tiempo, la transformación, incluso uno podría decir que hay un arco narrativo en los personajes que él crea, o en el personaje máximo, que es el mismo Bowie, y cómo pues finalmente se cierra ese personaje. ¿Sabes? Me estoy acordando que en el 73 fue el Aladdin Sane, el disco ya 50 años, y precisamente en ese disco hay una canción que se llama Time. Y es una cuestión que él menciona mucho en el documental, en la voz de Bowie, ¿no? Su relación con el tiempo y lo que él madura. En el documental lo vemos madurar, nos lo muestra Brett Morgen. Tiene esa habilidad de podernos mostrar cómo tanto artista como persona maduran. Al principio lo vemos a Bowie, por ejemplo, en estas entrevistas, un poco torpe, ¿no? Gracioso, muy tímido también, sabiendo cómo llevar, a veces lo vemos poco jodido, pasado de perico, de cocaína, pero igual, como un poco tímido. Y luego vemos como esa transformación cuando él deja de ser un personaje, deja que sus personajes descansen un poco y sale él, la persona, Bowie, es otro, realmente es otro, es un tipo maduro cuando sale, cuando por ejemplo nos empieza a hablar de lo que significa el amor para él, de lo que significa la relación que él tiene con el tiempo y con el trabajo. Y entonces allí es cuando uno, o por lo menos me pasa a mí, cuando más me identifico con él. Como digo, claro, este es el Bowie que a mí me llena, David Bowie, no sus personajes, que los adoro también, que me parecen chéverísimos, pero este ser que fue capaz de entender todo esto y que nos lo mostró de esta manera tan arrolladora, interesante, y lo digo interesante guardándome la palabra porque es haciendo uso de lo que vos dijiste ahora, ¿no? Uno necesita de verdad meterse y quedarse como un tiempo en sus diferentes etapas para poder como descubrirlo. Eso me pareció que este señor en el documental lo hace muy bien, lo muestra muy bien. Leyendo un poco sobre las miradas en torno a este documental, es que algunos lo critican en el sentido de que pues no es como que no se descubre nada nuevo, como que quisieran ver otras facetas o que fueran, por ejemplo, leí en algún lugar que buscaban que se fueran más evidentes sus influencias musicales, pero yo creo que no era el propósito de Brett Morgen. Yo creo que lo que él quería era simplemente contar la historia de cuál es la relación de un artista con su arte, esencialmente. Y precisamente, digamos, uno de los descubrimientos para mí
es que sí me parecía que era un artista bastante entregado, apasionado, incluso disciplinado, a pesar de los excesos que pudo o no haber tenido, pero mismo sí, en cuanto a su trabajo absoluto, creo que lo muestra en varias ocasiones en el documental. Hasta cuando improvisaba era disciplinado, porque como que de alguna manera se imponía esa improvisación. Uh-huh. Lo dice. Sí, esos temas lo dice precisamente cuando estaba en esta época en Berlín. Con Brian Eno. Uh-huh, exactamente. Entonces, como esas búsquedas de él mismo, primero en Los Ángeles, después en Berlín, precisamente, demuestran ese compromiso, esa entrega de alguien. Por eso es que para mí la palabra que define este documental es que es una película inspiradora. Porque pues lo que este personaje nos muestra es de alguien que uno, efectivamente, como tú dijiste hace un momento, es alguien que uno podría inspirarlo a uno en sus propios propósitos, encontrar esa pasión que el documental nos muestra que tenía David Bowie, y que de pronto uno no lo ve en la obra como tal. Uno ya ve la obra terminada y dice, uy, qué bien, qué bueno este man cómo logró esta obra, pero no cómo lo que significó para él como artista llevarla a cabo. Algo que me dejó un poquito frío o me contrastó un poco como con lo que yo había leído es la relación con sus papás, sobre todo porque lo muestran muy, muy poquito, ¿no? Creo que habla apenas de su hermanastro Terry con gran admiración y gratitud, pero luego la historia termina mal porque Terry termina pues como en un sanatorio mental por síntomas de esquizofrenia que lo llevaron a él a pensar que tenía que tener cuidado, ¿no? Como con su acercamiento a las drogas que podían desencadenar de pronto episodios psicóticos, o que él mismo a través de sus personajes pues estaba realmente volviéndose un psicótico. Pero luego cuando le hablan de sus papás, la respuesta de él es bastante fría, y por lo que se entiende aquí, la relación que él tuvo con su familia, papá, mamá, pues fue así como fría, y no sé, se le nota en algún momento en la entrevista cuando le hacen la pregunta como una cara de disconformidad, algo que no había yo leído antes. ¿Vos sabías eso? Porque claro, esta cuestión creo que luego lo hace, interpreto yo, buscarse en estas exploraciones artísticas y mostrarnos lo que nos muestran. Y no quiero ponerlo a él pues como en el asunto de un artista atormentado, porque no lo fue, definitivamente no. Sí, no, pues no, realmente yo nunca había escuchado nada relacionado, o no tenía información sobre cuál era la relación de él con su familia. Pero sí, en efecto, la película nos muestra un poco eso, como cierta frialdad de él, sobre todo cuando habla de su madre, como que pues ella está allá y yo estoy acá, más o menos como que es lo que nos quiere decir, como que no es nada importante. Pero lo que sí me parece de resaltar, que se puede resaltar, eso que mencionaste de su hermano esquizofrénico, y en la película lo muestran en un momento que si él de pronto también, quizá por familia o genéticamente hablando, él podría tener una tendencia hacia esa esquizofrenia o hacia esa locura, y que precisamente sus personajes o esa tendencia camaleónica de él no era como síntoma de eso. Y aquí viene una reflexión muy importante de él en ese sentido, y es el tema del arte. No, porque tengo el arte es mi cura, o sea, mi arte no me permite que yo haga eso, que yo sea así. Mi catarsis es lo que me mantiene lúcido, diría, pues lo digo en mis palabras. Pues curiosamente el arte para él no solamente es como ese lugar donde él logra explorarse y transformarse, sino también es ese espacio de sanación para él mismo. Lo dice así de claro como lo mencionas. Estas no son palabras de él, pero lo digo yo: muestro mis demonios y entonces me los saco, ¿no? Algo así. Exactamente. Estas cuestiones que me pueden llegar, que a otros, por no tener la facilidad de mostrarlas, de sacárselas de adentro, de explorarlas, pues los puede lastimar, él las puede sacar.
pero el documental tampoco nos lleva a mostrarnos como a la idea de un artista atormentado. No, este señor parece que nunca lo fue, ¿no? Exacto. Al menos. Es que yo creo que precisamente el documental rompe esa tendencia que tenemos nosotros a ver al artista atormentado, autodestructivo, y que pues solo las cosas bellas pueden surgir del sufrimiento. En este caso estamos hablando de una persona que se entrega su tiempo, su espíritu, sacrifica incluso sus propósitos, no sé, de amor, por ejemplo, en un trabajo, en una labor puntual. Por eso es que yo resalto el tema de la disciplina. Hay otro momento en que él dice, yo no permito que pase un día sin que yo... Dice una cosa muy bacana, dice algo así como, tengo que dar más de lo que recibo ese día. Entonces es precisamente, es un compromiso total con su arte. Y es a lo que nos quiere retratar el documental. Por eso es inspirador y por eso insisto en que este tipo de trabajos, de homenajes que uno quiere hacerle a los artistas, deben ir primero que todo acompañados por el arte mismo, y ojalá que sea un arte relacionado con el artista, obviamente, pero sobre todo buscar ese vínculo entre el arte y el artista. No más, no nos debería interesar absolutamente nada más. Que si fue drogadicto, si no fue drogadicto, a menos que la droga tenga que ver con su creación, que cuál es su tendencia sexual, en fin, pienso que es esa relación lo que nos debe importar, y lo logra el documental. Pues sí, con esas palabras suyas podríamos cerrar este episodio dedicado pues a Moon Age Daydream, un documental sobre David Bowie. Para la gente que llegó hasta acá, acuérdense que somos Cine con Acento, estamos en diferentes plataformas, estamos en Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, y que nos pueden encontrar también en Twitter y en Instagram, estamos como Con Acento Podcast. Recomiéndennos, coméntenos, síganos, bueno, contrástennos también, pueden escribir las cosas que ustedes opinan y sería chévere tener esta charla virtual con ustedes. Muchas gracias, Dani, por tus palabras, por tu compañía. Un feliz año, que estés muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos, y un feliz año también para ti y para todos los que estén escuchando este podcast. Y pues esperamos este año poder estar presentes con más podcasts sobre cine. Sí, señor. Vale, Dani, un abrazo. Un Chao. abrazo. Bárbara se cambió a TurboTax después de renunciar a la panadería de su familia para hacer perfumes. Arrancar mi negocio es un trabajo de tiempo completo. Como experto de TurboTax con experiencia en pequeños negocios, hice que su logro contara, consiguiéndole toda deducción y el máximo reembolso garantizado. Huele a éxito. Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live.